En este primer video les voy a explicar una introducción de qué son los mapas de Carnot, cómo se escriben, cómo se utilizan y cómo se leen, para después, en los próximos videos, empezar a explicarles y hacer ejercicios prácticos de cómo se utilizan los mapas de Carnot, cuáles son sus reglas para la minimización de funciones, ¿sí? Cómo se leen, cómo se usa para la minimización de funciones y qué reglas y restricciones tiene al usar este tipo de técnica. Hasta ahora nosotros a lo largo de la unidad fuimos viendo que hay varias maneras de representar una función. Una de ellas era a través de la tabla, en el cual yo ponía todas las variables aquí arriba por la cual estaba compuesta la función y como última columna la salida que efectivamente tenía la función a través de algunos cálculos que hacía internamente. El mapa de Carnot es como una tabla, en realidad es una tabla en dos dimensiones. ¿Qué significa? Que nosotros hasta ahora fuimos viendo este tipo de tabla, en el cual nosotros poníamos todo encima, las variables, las expresiones, etc. El mapa de Carnot ahora es una tabla de dos dimensiones, que es como un cuadro, ¿sí? Así, en el cual aquí arriba se ponen las variables que están, digamos, en la función. ¿De qué manera se ponen? Generalmente se pone, en este caso tenemos tres variables. Entonces, acá se ponen dos variables y acá se pone una variable, ¿sí? A, B y arriba C. Lo voy a poner un poco más así que coincida la línea. Ahí está. A, B y C. En el caso que tuviera cuatro variables, acá pondría C y D. ¿Sí? En el caso que tuviera 5 variables, acá pondría 3 y acá pusiera 2 y así. O podría poner 2 acá y 3 acá. A los efectos del uso que le vamos a dar después al mapa no tiene incidencia. Pero sí que las variables se reparten en dos dimensiones, es decir, a lo largo de una columna y a lo largo de una fila. Y no siempre a lo largo de una fila como fuimos viendo a lo largo del mapa. A lo largo de las tablas, perdón. Entonces, ¿cuántas salidas posibles teníamos? Entonces, para esta función quedaba solamente que era C, ¿sí? En dos dimensiones. ¿Cuántas salidas posibles tenemos para esta función? 8. En cada una de estas, digamos, columna y fila, vamos a poner las posibles combinaciones para A y B y las posibles combinaciones para C. Es decir, vamos a ver como si tuviéramos de un lado solamente dos variables y de otro lado como si tuviéramos solamente una variable. ¿Cuáles son las posibles combinaciones de dos variables con A y B? Bueno, podríamos decir que es 0, 0, 0, 1, voy a escribir mejor, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? Y acá, ¿cuántas combinaciones posibles de una variable tenemos? Dos nomás, que es 0 y 1. Bueno, acá hay que ver algo y empieza a tornarse medio raro lo que es el mapa de Carnot. Carnot dice que después del 0, 1 no va a venir el 1, 0, sino que va a venir el 1, 1. ¿Por qué dice esto? Porque él dice que en dos, digamos, secuencias o dos combinaciones posibles para ponerlo en palabras sencillas, solamente debe cambiar un dígito respecto al anterior. A ver si se entiende. Yo acá tengo el 0, 0. Son dos dígitos, es decir, 2 bits. Dos dígitos. ¿Qué dígito cambia acá? El segundo. Y el primero se mantiene constante, es decir, 0. Entonces cambia un solo dígito. En cambio, si yo me paro del 0, 1 al 1, 0, cambia el primero, porque va del 0 a 1, y cambia el segundo, porque va de 1 a 0. Cambian dos dígitos. Entonces, Carnot dice que esto no puede suceder. Dice que desde una combinación tiene que solamente cambiar un bit o un dígito, ¿sí? La explicación posiblemente la encuentren en los apuntes teóricos o que se hacen en lecciones o pueden indagar en internet por qué Carnot dice esto, ya que hay toda una explicación teórica que utiliza Carnot y que por eso Carnot fue tan genio como para inventar esta, digamos, o descubrir esta técnica, que hay toda una teoría detrás de por qué solamente debe cambiar un bit y así, digamos. Y si nos fijamos, acá ya respeta, porque tenemos que entre el segundo y el tercero, el segundo se mantiene constante y el primero cambia.
Entonces 0, 1. Y entre el tercero y el cuarto también se mantiene, solamente cambia uno, que es el segundo. El primero se mantiene constante y el segundo cambia. Bueno, y acá como es solamente un dígito, es 0, 1, cambia 1. En caso que tuvieras dos variables, se aplica lo mismo que acá. Y hay que tenerlo muy en cuenta y se tienen que acordar de esta reglita, ya que si ustedes ponen al revés, la técnica del mapa de Carnot o el mapa de Carnot en sí va a estar mal escrito, ¿sí? Solamente tiene que cambiarse uno de los dos dígitos, ¿sí? O en caso que tenga tres variables, uno de los tres, pero solamente debe cambiar uno. Bien, ahora le voy a pasar a explicar otra cosa. Entonces esto es así, ¿sí? Bueno, más o menos así. Algo curioso es que los mapas de Carnot no son planos, digamos, ¿sí? No es que empieza acá el mapa y termina acá, y empieza acá y termina acá, sino que los mapas se curvan, es decir, esta parte inferior, que la voy a poner con rojo, limita o choca con esta parte superior, y esta parte izquierda limita o choca con esta parte derecha, es decir, se unen. Y lo voy a explicar acá que tengo con una hoja. Por ejemplo, aquí tengo un mapa de 4 variables, ¿sí? Es decir, tengo acá posibles combinaciones de 2 variables y acá de 2 también, 4 variables. Lo que quiero decir acá es que este límite superior choca con el límite inferior. Entonces lo que hace el mapa es esto. Se curva y es como si fuera esto en el espacio, ¿sí? Se unen los dos extremos. Y también se unen en izquierda y derecha, es decir, se unen de esta manera, ¿sí? Bueno, ahora con el papel no lo puedo hacer, pero es como si se uniera así y también se uniera así, ¿sí? O sea, se une formando como una dona, que seguramente se lo explicó así el profe de las lecciones, que se une de izquierda a derecha y también de arriba para abajo, ¿sí? De esta manera, así. Entonces, en el espacio es como un cilindro que se une después en sus extremos y forma como una especie de dona. Esto hay que tenerlo muy en claro también porque nos va a servir a la hora de minimización. Y si se fijan, y si toman en cuenta este concepto, yo tengo que el siguiente de esta combinación es este, ¿sí? Es decir, como se unen los extremos, el siguiente de este es el 0, 0. Y se sigue cumpliendo la regla de que solamente cambia un dígito, porque el segundo se mantiene, que es 0, y el primero cambia. Entonces cambia un solo dígito. Bien, cosas que empezamos a tener en cuenta. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir las combinaciones o las salidas en esta tabla. Tenemos 0, 0, 0, 0, con el 0 es 0. ¿Sí? 0, 0, 0, 0, 0 con el 1 es el 1. 0, 1 con el 0, ¿sí? Es el 1. ¿Sí? Entonces ahora empezamos a leer en dos dimensiones. 0, 1, 0, 1 con el 1 es 0. Y ahora, como hicimos este cambio, tenemos que leer 1, 1, acá 1, 1 con el 0 es 0. 1, 1 con 1, 1, 1 con 1 es 0. Y ahora 1, 0, que es esto, ahí ve 1, 0 con 0 es 1. Y 1, 0 con 1 es 0. Entonces, de esta manera pude escribir lo que es la tabla de mi función en un mapa de Carnot, que después lo vamos a utilizar cuando vayamos a minimizar las funciones. Entonces, haciendo el resumen, tenemos que el mapa de Carnot es una especie de tabla en la cual se escriben las variables en dos dimensiones, tanto en columnas como en filas, que el mapa de Carnot no es plano, sino que se une en sus ambos extremos, forma un cilindro y después el cilindro se une formando como una dona, ¿sí? Y que es necesario hacer este cambio, en el cual el siguiente número a la secuencia anterior o a la combinación anterior solamente debe diferir en un dígito. Si difiere en dos dígitos, está mal construido el mapa. Entonces, vimos la definición del mapa de Carnot. En el próximo video vamos a encarar cómo se utiliza el mapa de Carnot para la minimización de funciones y qué reglas y restricciones tiene esta técnica del mapa de Carnot.